Bueno, como lo hemos venido anticipando, nosotros vamos a hacer en esta ocasión un primer tutorial en el que explicaremos paso a paso la construcción y diseño de un robot seguidor de línea. Este es el primero de los videos tutoriales de este tipo y posteriormente estaremos subiendo el de las orugas, que es uno de los más esperados y que me pidieron un video acerca de este. Bueno, sin nada más que decir, vamos a continuar. Estoy utilizando un software que me permite realizar circuitos impresos y diseños de circuitos electrónicos de forma simbólica. Lo que vamos a hacer como primera parte es primero diseñar el circuito, ir analizando qué es lo que necesitamos para que un robot detecte las señales por medio de sensores y luego haga que activen motores, estos giren, avancen y haga que funcione de la forma correcta el robot seguidor de línea. Entonces, ¿cómo vamos a detectar la línea de la pista? Pues para esto nosotros tenemos diferentes sensores, uno de ellos infrarrojo. Voy a usar en la parte de semiconductores, podemos ver dispositivos de tipo semiconductor. Aquí podemos ver que hay diferentes tipos de diodos o semiconductores emisores de señal. En este caso yo necesito un emisor de infrarrojos. Como no hay un símbolo para ello, simplemente podemos reemplazarlo con un diodo muy común. Entonces en esta etapa, ¿qué va a hacer el infrarrojo? Lo que va a hacer es emitir una señal de luz a una frecuencia que el ojo humano no puede captar, de manera que nosotros podamos recibir esa señal en un sensor cuando ésta choque con un elemento enfrente. En este caso sería la pista. Entonces, lo que necesitamos es alimentarlo. Necesitamos una fuente de corriente continua de 9 voltios. Necesito alimentar un diodo infrarrojo que necesita un voltaje de alimentación inferior a los 3 voltios, por lo que hay que utilizar una resistencia. La función de esta resistencia es limitar la corriente que va a pasar a través del diodo infrarrojo y evitar que éste se queme. Para esto se necesitan hacer cálculos y nosotros necesitamos saber simplemente lo que debemos hacer es del voltaje de la batería, restar el voltaje que consume el diodo y dividirlo para la intensidad que consume el diodo. De esta manera podemos calcular la resistencia que vamos a usar. En este caso yo voy a usar una aproximada de 1K. La conecto al polo positivo de la batería y la otra iría conectada a tierra. Y de esta manera lo que estamos haciendo es prender un diodo infrarrojo. Si nosotros hacemos esto o armamos en la protoboard, no vamos a poder ver que se enciende, sino que emite una luz que el ojo humano no puede ver, pero las cámaras sí lo pueden detectar. Entonces, si nosotros queremos comprobar el funcionamiento de este circuito, simplemente debemos poner nuestro smartphone en la aplicación de la cámara y podemos observar cómo este LED está prendido de un color violeta. Bueno, ahora, cuando este diodo infrarrojo emite una señal, necesito que esta señal retorne cuando choque contra un objeto. Entonces, ¿qué utilizo en este caso? Necesito un elemento semiconductor de tipo transistor. Bueno, aquí yo tengo algunos dispositivos semiconductores que pueden, dependiendo de su aplicación, pueden destacarse en diferentes actividades. Yo en este caso voy a representar un fotodiodo como un transistor. Un fototransistor es un transistor, es decir, que va a conmutar o conectar la señal dependiendo de la señal de corriente que incida en su base. Esta base, ahora al tratarse de un elemento fototransistor, esta base no va a ir conectada a ninguna parte, ya que la base en nuestro dispositivo es la parte negra del componente que está detectando las emisiones de luz que inciden o caen sobre esta carcasa. Entonces simplemente lo que nos interesa saber es el emisor y el colector. Lo que vamos a hacer ahora es conectar este emisor a tierra. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando este transistor reciba una corriente en su base, este lo que va a hacer es emitir o conectar el emisor con el colector, y así nosotros obtendremos una salida que irá a parar a un microcontrolador. Voy a proceder a hacer las conexiones al microcontrolador, en donde el pin número 4 es la corriente negativa. Voy a trabajar a 5 voltios. El pin número 8 son los 5 voltios que este recibirá el voltaje positivo para funcionar. Y el pin número 1 es muy importante que este esté conectado a tierra, ya que es el pin de reset, con una resistencia de polarización superior a los 10K. Depende del valor de corriente que necesite para mantener polarizado al reset. Bueno, de momento voy a apartar esta etapa de control de procesamiento de señales. En la etapa de detección de señales necesitamos tener, como lo dije, un fototransistor conectado a tierra y donde vamos a sacar las señales de este punto. Necesitamos polarizar
¿Y cómo hacemos esto? Simplemente colocando un divisor de tensión que va a ir conectado al positivo y tenemos la señal de salida. Entonces voy a modificar el circuito de la parte de acá para que se vea un poco más estético. Entonces voy a hacer un resumen de lo que expliqué anteriormente. Cuando este dispositivo emisor de infrarrojo emite una señal, simplemente cuando detecte la parte blanca de la pista del robot, rebotará y caerá sobre la base del fototransistor que tenemos en la parte de acá. Cuando este reciba esa señal, conectará la corriente negativa y la hará conducir a través de sus terminales hacia el colector, en donde tenemos una diferencia de potencial. Vamos a tener por este lado que cae la tensión positiva, mientras que por este viene la tensión negativa, y al final debe seleccionarse una de las dos para que el microcontrolador la lea y sepa qué acción tomar o ejecutar. ¿Y cómo lo hace esto? Pues simplemente en un principio está recibiendo una señal de parte positiva, pero nótese que pasa a través de una resistencia de un determinado valor. Cuando este transistor conduce el 100% de la corriente, hay pérdidas muy bajas, pero casi el 100% de corriente conduce a este punto, y cuando lleguemos a este punto vamos a ver un balance entre corriente positiva y corriente negativa. Pues el microcontrolador simplemente escogerá la corriente más alta, en este caso la de mayor valor va a ser la negativa, y entonces esta señal será transmitida al micro y hará lo que tenga que hacer. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como yo necesito un robot que detecte dos estados, necesito que detecte dos direcciones, el lado izquierdo y el lado derecho. Para ello voy a duplicar los circuitos electrónicos, el funcionamiento del mismo. Entonces copio las etapas, las pego por acá, las ubico por aquí. Y bien, ahora en este caso no hace falta etapa de amplificación de señales, ya que simplemente podemos calibrar dependiendo de la resistencia de 10K que está conectada entre el voltaje positivo y el colector del transistor. Si queremos que sea más sensible, simplemente esta aumentamos de 10K a 15K o 47K o inclusive 100K, pero habría que probar qué tal nos va. Ponemos la etapa de procesamiento de señal. Y lo que yo necesito hacer aquí es conectar las salidas de cada uno de estos circuitos a la entrada del microcontrolador. Para eso voy a revisar las entradas analógicas en un microcontrolador ATTI NY45 y las salidas analógicas del mismo. Bien, aquí tenemos los diferentes datos acerca del microcontrolador que vamos a utilizar. Como lo dije anteriormente, necesito conectar esta salida a la entrada del microcontrolador, y esa entrada debe ser una analógica. En este caso el A3, nótese que el A3 y el A2 son entradas analógicas, es decir que podemos leer valores de 0 a 1023. Tenemos la primera conexión y tenemos la segunda conexión, son las entradas. Ahora yo necesito que estas señales sean procesadas mediante programación, y a la final voy a tener circuitos amplificadores. Unos muy sencillos que yo he utilizado es la de controlar un motor por PWM mediante el uso de transistores. Entonces, que yo he seleccionado son los dos N3904. Ubico cada uno para controlar un motor, en el que necesitamos una resistencia de polarización para la base, necesitamos conectarlo a tierra y la salida. Entonces esta etapa, cuando son este tipo de circuitos, normalmente lo que se hace es polarizar no solo con una resistencia de 1K, sino que también la base esté en un estado ya sea alto o bajo, ya que si lo dejamos vacío sin ninguna conexión, este puede tomar valores erróneos y hacer que nuestro dispositivo falle. ¿Cómo solucionamos esto? Pues simplemente polarizando con una resistencia de 10K, como tenemos en este caso. Copiamos y la pegamos y la conectamos directo a la base. Entonces aquí tenemos un circuito que va a amplificar las señales del microcontrolador. Como son dos motores, entonces yo lo voy a copiar para ambos motores. ¿De dónde tenemos estas señales? ¿En dónde obtenemos? Pues simplemente las extraemos del microcontrolador, de las salidas PWM, que como vemos en la imagen de aquí, nos dice que el PWM del microcontrolador 1 es la número 6. Entonces lo llevamos hacia el pin número 6 del microcontrolador. Y ahora el otro circuito amplificador que irá al otro PWM, que en este caso es la 5. Listo, tenemos todas las etapas conectadas. Tenemos la etapa de sensor, que es la parte de aquí. Tenemos la etapa de procesamiento de señales, que es la etapa del microcontrolador, y la etapa de amplificación de potencia, que tenemos acá para el control de giro o para el control de velocidad del motor. Y eso es todo lo que respecta al diseño electrónico del circuito, y ahora resta la programación.
Bueno, estamos aquí con la etapa de programación del robot. Como podemos ver, simplemente podemos obviar esta parte, es decir, podemos conectar directamente la señal de salida de la etapa de sensores hacia la etapa de potencia y amplificarla así directamente. Pero en ocasiones nosotros más adelante vamos a ir modificando las acciones del robot y no solo hacerlo con 2 sensores, sino ir acumulando la cantidad de sensores, y es ahí cuando entra el proceso de programación, en donde nosotros queremos hacer ciertas operaciones lógicas, matemáticas, para obtener un resultado combinado de diferentes entradas y salidas. Entonces vamos a comenzar. Tenemos ciertas variables que nos definen las conexiones a los motores, el pin al motor, la salida al motor izquierdo y la salida al motor derecho. Tenemos un arreglo de tipo entero en el que contenemos las entradas de los diferentes sensores receptores de la señal infrarroja. En este caso yo tengo aquí de 3 sensores, pero vamos a usar solo 2. Pasamos a la etapa de configuración. Por comodidad yo puse un inicio retardado de 3 segundos. Eso quiere decir el robot va a esperar 3 segundos para continuar con el resto del programa. Es por seguridad, ya que en ocasiones necesitamos resetear la tarjeta y que el robot comience de nuevo su funcionamiento. Bueno, estas son configuraciones que yo he estado modificando, pero vamos a dejarlas aparte para un siguiente video. Como nosotros solo hemos programado para 2 sensores, simplemente pasamos directo a la etapa del cuerpo, es decir, la etapa que se va a estar ejecutando durante todo el proceso de funcionamiento del robot. Entonces, cuando nosotros iniciamos el robot, primero viene acá a la parte de las variables, luego viene a la parte de configuraciones, que en esta ocasión no tiene mucho que ver, y finaliza con la parte de while loop. En este bucle se queda infinitas veces hasta que apaguemos el dispositivo. Defino una variable para almacenar mi velocidad, en este caso una velocidad de PWM, que es una modulación por ancho de pulso de 130. Defino una variable X y una variable Y, en las que voy a almacenar los datos recogidos por los sensores, y aplico un comando map que se encarga de convertir la entrada de señal analógica a otro tipo de señal de tipo analógico. ¿Cuál es la diferencia? Que la entrada que tenemos para la lectura de los datos nos va a arrojar, o vamos a obtener como valores, entre 0 a 1023. Como lo vemos aquí, yo lo configuré y lo puse entre 800 y 1023, pero al momento de escribir un PWM al motor solo podemos hacerlo de una resolución de 0 a 255. Entonces lo que hace este comando es convertir un valor que se encuentra entre 800 y 1023 a un valor contenido entre 0 y 255, en este caso 0 y 250. Una vez hecho esto, simplemente hago una operación lógica matemática comparando la variable si X, o sea el valor receptado del sensor izquierdo, es mayor al valor del sensor derecho. Entonces haga una escritura analógica sobre el motor derecho con un PWM de 2 para que no quede el motor parado completamente. Continuando, mientras que un motor está casi frenado, el otro motor va a avanzar. ¿Cómo va a avanzar? Le digo que al motor izquierdo escriba un PWM de variable velocidad. ¿Qué es velocidad? Velocidad tiene un número de 130. Entonces le digo que al motor izquierdo le ponga una velocidad de 130. No le pongo toda la velocidad, ya que si altero esta velocidad, el robot va a salir disparado de la línea. Pues simplemente son comandos que hay que ir calibrando dependiendo de cómo está hecho su robot. Bueno, si del lado contrario, si el sensor izquierdo, si la medida que obtiene el sensor izquierdo es menor a la medida del sensor derecho, entonces al motor derecho aumentele la velocidad, mientras que el motor izquierdo reduzca la velocidad a 2. Listo, este es todo el programa, el principal, que va a mantener funcionando al robot por el resto del tiempo que le quede mientras sus baterías duren. Ahora, para entender la parte de lógica, ¿por qué pongo X mayor a Y? Analicemos. Normalmente tenemos un voltaje positivo. Eso quiere decir un valor de 1023 que estará leyendo el microcontrolador. ¿Qué pasará cuando este fototransistor se active? Simplemente el voltaje 0 estará cruzando por aquí y hará que ese voltaje, este número de 1023 o valor, reduzca y sea menor. Es decir, si este transistor se activa, en este punto vamos a obtener un número menor a 1023, mientras que en el otro lado, en el otro sensor, tenemos un valor estable de 1023. Es por eso que hacemos esta comparación lógica. Si el valor del izquierdo es menor al valor del derecho, o si el valor del sensor izquierdo es menor al valor del sensor derecho. Es como una introducción. Listo, solo hay que cargar el código, armar el circuito y el robot estaría funcionando. Muchas gracias.